¿En alguna ocasión has tenido que sacar efectivo de tu tarjeta de crédito? ¿Acaso has tenido que tomar un préstamo para pagar otro? ¿O quizás tú has tenido que pagar el mínimo a tu tarjeta de crédito? En este momento, ¿sabes tú cuál es el total de tus deudas y conoces el interés y el plazo al cual tienes que pagarlas? Estas son algunas de las interrogantes que te van a poder hacer saber si estás camino a un endeudamiento insano o si definitivamente ya estás dentro de una situación de endeudamiento insano. Bienvenida, bienvenido a esta primera clase de cómo pagar tus deudas sin recaídas. Durante esta semana te voy a estar compartiendo 5 clases en las que tú vas a conocer desde la psicología de las deudas cómo influye tu entorno para que tú estés en un proceso de endeudamiento insano, de qué manera pagarlas y cómo evitar volver a caer en una situación como esa. Nadira Coaching. Hello, hello. Para los que no me conocen, yo soy Nadira, mucho gusto, me alegra que estés aquí porque eso quiere decir que estás buscando información para poder mejorar tu calidad de vida, para poder quizás salir de una situación de endeudamiento en la que estás, o a lo mejor quieres investigar si tu situación de endeudamiento es complicada o no es complicada, todavía es manejable o no, o a lo mejor lo que quieres es conocer información del tema de las deudas para no caer en una situación como esa. Y yo te voy a ayudar con esas inquietudes que tú tienes. Lo primero que te voy a dar es, aquí debajo de este video te voy a dejar el enlace para que tú puedas descargar una plantilla y puedas conocer, hacerte una autoevaluación y verificar si tú estás fuera de endeudamiento insano o estás ahí como que de camino o definitivamente ya estás en la situación y tienes que comenzar a actuar de manera inmediata para resolverla. Por eso ahí te dejo el enlace para que tú puedas ver esa información y ya luego me cuentas en los comentarios cuál fue tu calificación, cómo te dio, cómo quedaste, para conocer un poquito, y si tienes alguna pregunta también la puedes hacer. Y yo quiero empezar esta clase hablando acerca de la psicología de las deudas. Esta semana nosotros vamos a estar viendo varios procesos, hablaremos de números, de qué deudas pagar primero, de cuáles son los elementos del entorno que te pueden influir en caer en deudas, cómo tú pagar y cómo no volver a caer. Pero para nosotros llegar a eso tenemos que conocer primero cuál es la base, cuál es tu percepción del dinero, cómo es tu entorno, cómo tú te sientes, cómo tú puedes percibir el dinero. Si tú te percibes a ti como una persona que estás en escasez o te percibes como una persona que está en abundancia, todos esos elementos son importantes. Yo soy psicóloga y a mí me gusta siempre buscar la raíz de las cosas. ¿Cuál es la causa? ¿Qué te llevó ahí? Entonces, yo no sé si tú has escuchado la analogía del iceberg, donde te habla que tú del iceberg solo ves una puntita, solo ves un pedacito, pero la gran esencia del iceberg está debajo donde no se ve. Entonces, cuando nosotros tratamos de corregirlo de arriba sin corregir la parte que está detrás, el trasfondo, no estamos haciendo nada. Quizás has escuchado en alguna oportunidad que un padre o una madre preocupado por un hijo le paga sus deudas porque está muy enliado y necesita que salga eso y le paga sus deudas. ¿Qué va a pasar? Que en poco tiempo ese hijo va a volver a estar en ese proceso de deuda, va a estar endeudado de la misma forma o peor de como estaba antes. ¿Y por qué? Porque no se ha corregido el tema de los hábitos, no se ha corregido la situación que llevó a esa persona a estar en deudas. Entonces, por eso yo quiero que nosotros primero veamos cuál es ese proceso que te ha llevado a ti a estar en deudas. Aquí debajo, como te decía, te dejo el enlace para que tú conozcas si tienes conductas, si tienes comportamientos de una persona que está endeudada de manera insana. Si es así, entonces tú vas a comenzar a evaluar qué te llevó a eso. Existen muchas teorías de por qué las personas pueden caer en deudas altas. Y yo no estoy aquí para pretender que todo el mundo que cae en ese tema de las deudas es porque tiene comportamientos de compras compulsivas. Porque hay personas que pueden caer en deudas porque ha habido una situación familiar de salud complicada y costosa, y eso ha llevado a que esa persona haya caído en esas deudas. Quizá no había una base para poder resolver y para poder salir a flote de manera rápida
ante ese evento repentino. Y eso se soluciona cuando ya la persona sale de esa deuda. Lo único que va es a tener un aprendizaje y va a tratar de quizás ahorrar, tener un colchón, tener algo para que si sucede algo similar, esperando que no, si sucede algo similar, pues se pueda aminorar un poquito las consecuencias. Y a veces hay cosas que se salen un poquito de control de las manos de las personas, pero son eventos que pueden ocurrir de manera muy esporádica o que no siempre van a estar ahí. Ahora bien, si el proceso de deudas que la persona está o que vivió o que está viviendo es porque ha tenido compras compulsivas o porque tiene un comportamiento desordenado en sus finanzas personales, ahí sí es donde viene quizás esa complicación para poder pagar y no volver a caer. Y para que podamos entender un poco de por qué las personas se endeudan, cuál es ese proceso mental por el que atraviesan para poderse endeudar, vamos a conocer un poquito de la teoría de Freud, donde habla del principio del placer y el principio de realidad. No voy a explicar la teoría aquí porque sería muy extenso, pero sí podemos decir que el principio del placer lo que busca es eliminar el displacer. El displacer no es más que cuando tú quieres algo, se te genera una emoción muy fuerte, una excitación que tú quieres evitar. Cuando quieres obtener eso que te da ese placer, es para evitar ese displacer. Entonces tú no puedes esperar, tú lo quieres ya. Pero está el principio de la realidad que se contrapone al principio del placer. Cuando tú estás situado aquí en el principio de realidad, tú dices, bueno, yo quiero esto es lo que yo quiero, que me va a dar el placer, pero tú comienzas a ver, yo tengo con qué pagarlo, puedo pagarlo ahora, tengo algunos otros compromisos que me impedirían hacer eso ahora. Entonces tú te basas y analizas y planificas. Pero cuando estás en este estado, cuando estás aquí en este principio del placer, no piensas en la realidad. Entonces, ¿cuál es lo que prima más en ti? ¿El principio del placer o el principio de la realidad? Tú tienes el deseo, pero ¿qué te lleva a ti? ¿Qué te mueve? ¿Tú quieres obtener algo ya? ¿Tú estás en ese tema de la inmediatez? Yo no puedo esperar 2 meses, no puedo esperar 3 meses, yo lo quiero ahora. Yo quiero un reloj, pero lo quiero ahora. No me importa qué pase en la realidad. Esa es tu situación. Probablemente vas a llegar a ese endeudamiento insano, porque tú no puedes esperar, tú tienes que tomar el reloj a 12 meses sin intereses, supuestamente. Además es muy conocido que muchas veces las personas intentan llenar algún vacío, alguna falta, cubrir una deuda emocional con dinero, con objetos, con cosas que compran. Una persona tiene una pérdida emocional y entonces compra cosas para sentirse mejor. O siente que alguien lo está quizás denigrando o quitando quizás una posición, una postura, una imagen de sí. Y entonces compra cosas para mostrar, para evidenciar, y yo quiero mostrar. Entonces, ese vacío que está intentando llenar con objetos o con cosas que compra, realmente no se llena. Cuando una persona tiene una deuda emocional, son eventos que han ocurrido en un pasado y que están allá, y hasta que tú no lo resuelves, que está en tu inconsciente, tú no vas a poder liberarte de eso en el presente. Es decir, tienes que estar muy pendiente de qué es lo que está provocando ese proceso de comprar de manera compulsiva en ti. Si es porque tú estás queriendo simplemente obtener el placer de inmediato, o es porque tú has tenido quizás una situación en el pasado que no se ha resuelto, una situación emocional, quizás con un familiar, con alguien cercano, que tú no has podido resolver y estás tratando de cubrirlo con eso. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque cuando tú identifiques qué es lo que te provoca ese comportamiento de endeudamiento, que tú haces de manera automática y no te das cuenta, tú no sabes que estás viviendo ese proceso, tú simplemente compras y al final ves los estados de cuenta y al final ves que las deudas están mucho más elevadas. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿qué pasa? Cuando te hagas esa revisión de manera más profunda, entonces lo entenderás y así podrás resolverlo. Y en medio de esta clase quiero recordarte que debes suscribirte aquí donde dice suscribirse para que puedas recibir las notificaciones cuando yo suba las demás clases. Recuerda que son 5 clases y estaremos durante toda esta semana
brindándote esta información para que tú vayas anotando y haciendo tus tareas, tus prácticas que te voy a ir dejando para que tú puedas ir viviendo esa experiencia y planteando sobre la mesa y poniendo todo ese proceso de deudas que tú tienes de una manera más clara y sepas cómo lo vas a solucionar. El día de mañana nosotros vamos a estar hablando acerca de tu relación con el dinero. Vamos a conocer tu entorno, vamos a ver qué es lo que pasa en el entorno que te lleva a ti a poder tomar acciones. Si ya vimos la parte de los procesos mentales, qué es lo que te lleva a ti de manera inconsciente a tu poder tener deudas, a tu comprar de manera quizás no planificada, también tenemos que ver algunos elementos del entorno que te influyen, porque tú dirás, bueno, pero yo no me siento con ninguno de esos elementos que me has mencionado ahora, de que tener una deuda emocional, o no siento que yo esté quizás dejándome llevar por el placer. Yo realmente soy una persona que me planifico, pero hay algunos elementos en el entorno que te pueden ayudar a presionarte y a tomar decisiones de compra que tú en el momento puedes pensar que son lógicas, que son coherentes, pero no. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Cómo influye en tu entorno para que tú tomes decisiones de compra que después no te favorecen, Entonces, déjame aquí en los comentarios cuál es tu impresión, cómo te sientes hasta ahora, qué de nuevo has conocido, qué cosas nuevas has conocido en estas clases y qué expectativas tienes para las clases que restan durante esta semana. Y yo espero verte mañana en los comentarios del segundo video de este curso Paga tus deudas sin recaídas. Y ha llegado el momento de dejarte las tareas para el día de mañana. Lo primero que quiero que hagas es que busques en el enlace el documento, haz tu autoevaluación y entiendas si tú estás encaminado en un proceso de endeudamiento insano, si definitivamente no, para nada, o si ya estás dentro. Y ahí entonces vas a ir a analizar cuáles son las acciones que tienes que ir tomando, dentro de las cuales está ver la clase de mañana, donde te voy a ir explicando para que tú puedas conocer un poquito más de todo ese proceso y que lleguemos ya al final de esta semana con todas las herramientas para que tú puedas pagar tus deudas sin temor de tener una recaída. La segunda tarea es que compartas este video con personas que tú sabes que lo van a necesitar. Tú no tienes que saber si esa persona tiene o no tiene deudas, pero tú sabes que esta información de estas clases que vamos a estar compartiendo esta semana serán útiles. Van a ser muy útiles para otras personas que tú conoces. O sea, compártela. Una de las acciones, uno de los comportamientos que genera abundancia es compartir. Es decir, que si tú compartes este video, estarás compartiéndole a una persona algo que realmente le puede ser de utilidad. Además, que me ayudas a mí a que esta clase pueda llegar a muchas más personas. Y será hasta mañana que nos veremos en la próxima clase.